Hola, buenos días. Mi nombre es Rafaela Vera y les voy a hablar sobre las generalidades de las enfermedades transmisibles y la fiebre de origen desconocido. Bueno, ¿qué es una enfermedad transmisible o una enfermedad infecciosa? Es aquella que va a ser causada por la transmisión de un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos desde una persona o animal infectado hacia un huésped susceptible. Entonces, ¿qué es la cadena de transmisión? La cadena de transmisión es la interacción entre la gente, el huésped y el ambiente que van a desarrollar lo que es la enfermedad. La epidemiología de las enfermedades infecciosas, hay varias etapas, entre ellas tenemos lo que es el agente infeccioso, el medio ambiente, el huésped y los procesos de transmisión. Dentro de lo que es el agente infeccioso, quiere decir que es un organismo, ya sea un virus, bacteria, hongo, etcétera, que va a ser capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa, y la evolución de estas va a depender de lo que es la patogenicidad del agente, que es la capacidad de producir la enfermedad en una persona susceptible, la virulencia, que es la capacidad de producir un daño severo en una persona susceptible, la inefectividad, que es la capacidad del agente al invadir y producir lo que es la infección en el huésped, causando o no un daño. Y la dosis inefectiva, que es la cantidad necesaria para poder provocar la infección en individuos susceptibles. Ahora, lo segundo sería el medio ambiente. Entonces, ahí tenemos lo que es el ambiente físico, que entre lo que es el aire, el suelo, entre otros, el ambiente químico, que serían los componentes químicos, los contaminantes, entre otros, el ambiente biológico, que sería la flora, la fauna, y el ambiente sociocultural, que depende de lo que es el sueño, de la higiene y de su nivel socioeconómico. Lo segundo es el huésped. El huésped es una persona o un animal que va a proporcionar un lugar adecuado para el desarrollo, para que el agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. Los factores relacionados con el huésped son lo que es la susceptibilidad, la resistencia, la inmunidad y la vacunación. La susceptibilidad es la falta de resistencia que tiene una persona sobre una determinada enfermedad. Lo que sería la resistencia es los mecanismos de defensa que permiten a una persona rechazar la enfermedad. La inmunidad es un estado de resistencia que puede ser una inmunidad innata, es decir, al nacimiento, o adquirida, que quiere decir después del nacimiento, que a su vez puede ser pasiva o activa, que nos va a permitir al organismo salir indemnes, es decir, ilesos, del contacto con un agente causal vivo. Y la vacunación, que sería el desarrollo de la inmunidad de las personas susceptibles mediante la administración del agente infeccioso. Por otra parte, tenemos lo que es el proceso de transmisión, que es la propagación del agente infeccioso a través de un medio ambiente o de una persona hacia el huésped. Entonces, los mecanismos de transmisión son dos, que sería la transmisión directa y la transmisión indirecta. En la transmisión directa tenemos que es la transferencia inmediata del agente infeccioso, es decir, de la fuente al huésped. En cambio, una transmisión indirecta es aquella en donde va a haber un vector, un vehículo o algo o un eslabón intermediario, es decir, que va de la fuente y ahí, antes de llegar al huésped, va a haber un vector, como puede ser gotículas o puede ser el aire, y va a llegar así al huésped y va a contagiar. Entonces, para poder tener controladas estas infecciones hay una rutina. Lo primero y lo que nos han enseñado ahorita todos es el correcto lavado de manos. Entonces, aquí adjunto lo que son los pasos para un lavado de manos correcto. Lo que le sigue es la colocación de la EPP, que sería los equipos de protectores personales. Lo primero, como les dije, es la higiene de manos, pero de ahí le sigue lo que es la colocación de la bata, de ahí el barbijo o la mascarilla, las gafas o protección facial, los guantes. Y la retirada de esta también es muy importante para evitar contagios. Entonces, lo primero serían los guantes, de ahí le seguirían las gafas, de ahí la bata, de ahí lo que sería la mascarilla, y por último, no olvidarse de lo más importante, de algo muy importante, que es el lavado de manos. Y el manejo de cadáveres también es importante. Entonces, cada personal que va a manipular cadáveres debe estar usando todo el equipo de la barrera de la EPP. Ahora, la fiebre de origen desconocido. Antes de hablar de esto, tenemos que tener en claro el concepto de fiebre.
El concepto de fiebre quiere decir que es la temperatura axilar mayor a 37 grados centígrados. Entonces, a diferencia de la febrícula, que es menor o igual que a 37,5. Entonces, hay que diferenciar estas para no confundirlas. La hipertermia también es algo muy importante, ya que este es el aumento incontrolado de la temperatura corporal mayor a 40 grados y va a ser difícil diferenciar de la fiebre. Por lo que algunas claves diagnósticas son que no hay respuestas a los antipiréticos y la anamnesis debe ir dirigida sobre la etiología. Algunas de las causas o etiologías pueden ser el, el aumento de calor debido al deporte o no, o endocrinopatías, entre otras. El concepto de la FOD. Bueno, hay 3 puntos claves que nos dicen si es una FOD, es decir, una fiebre de origen desconocido. Primero, que debe tener una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados en varias mediciones. La segunda es que debe tener más de 3 semanas de duración. Y por último, que a pesar de estar en hospitalización, no cuenta con un diagnóstico. La FOG clásica es aquella que les mostré anteriormente. La FOG neutropénica es aquella que va a tener una disminución de los neutrófilos por debajo de 100 polimorfonucleares y va a tener una temperatura mayor a 38 grados y también va a tener 3 días donde les hacen pruebas y no tienen resultados. Entonces, la FOG nosocomial es la que se da en pacientes hospitalizados, en donde tienen una temperatura mayor a 38 grados. Obviamente se las hacen varias veces y también 3 días en donde le hacen pruebas con resultados negativos. Y la FOD en pacientes con infección de VIH deben de tener primero el VIH confirmado. De ahí una temperatura mayor a 38,3 grados, va a tener más de 4 semanas sin externo o más de 3 días hospitalizado y 3 días con pruebas negativas. Entonces, la etiología de la FOD. La etiología de la FOD se da por infección, puede ser las infecciones, las neoplasias, las enfermedades inflamatorias, las misceláneas, entre otras. Las infecciones como la tuberculosis, los síndromes mononucleóticos como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr o el VIH, así como los accesos intraabdominales van a causar fiebre y estos van a ser mecanismos de defensa ante aquella entrada. Entonces, estas infecciones se pueden confundir y nosotros podríamos pensar en una foto. Asimismo, las neoplasias como los linfomas, las leucemias, los carcinomas o los sarcomas, los mixomas auriculares, estos también van a causar una fiebre. Al igual que las enfermedades inflamatorias como la vasculitis, las enfermedades de Steel en el adulto, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, estas también causan de por sí fiebre. Y la miscelánea, que es la sarcoidosis, las enfermedades de Crohn, las hepatitis granulomatosis, también causan fiebre. Y muchas veces las personas suelen confundir esta fiebre suelen confundirlas, pero ya a través de las imágenes nos damos cuenta de lo que son. La fiebre por fármaco solo aparece en el 20% como eosinófilas y como el rash cutáneo, y se da por el uso frecuente, se da más en lo que son las penicilinas, las cefalexorinas, la cimetidina, las sulfamidas, el interferón, entre otras, y aquellas que son menos frecuentes que también pueden causar esta fiebre sería la rifampicina, la cimetidina, la vancomicina, la caltoprid, entre otras. Ahora, las pruebas diagnósticas hay 2 líneas. La primera línea que serían los hemogramas, las bioquímicas, la autoinmunidad, los urocultivos, los hemocultivos, las serologías. Hay todas esas pruebas y también las de la segunda línea que ya serían las técnicas isotónicas, las técnicas de imagen, las endoscopías, las biopsias, la paroscopía. Entonces, estas son las pruebas que nos permiten diagnosticar cuándo es una FOD y cuándo no. Muchas personas piensan que el tener una fiebre por 5 días ya es directamente una FOD. Entonces, no. Debe pasar por lo menos 3 semanas para ser catalogadas como FOD y deben de tener pruebas negativas en todas las pruebas que ya mencioné con anterioridad.
Muchas gracias por su atención.